o por lo menos ahí está la prescripción general de la cual vamos a partir, la que confirma lo que he venido diciéndoles. Allí en Números 3:10 nos dice la Escritura: a Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal. Dios está hablando con Moisés ahí. Y miren la instrucción que le da. Es a Aarón y a sus hijos a quienes les asignarás el ministerio sacerdotal. Y mira lo que sigue diciendo: pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. Era cosa seria ejercer el sacerdocio de manera ilegítima. A pesar de esta advertencia, vamos un poquito más adelante al libro de los Jueces. Un periodo caótico en la historia de Israel. Un periodo de anarquía generalizada. La mejor descripción del periodo de los Jueces la da un versículo que se repite en algunas oportunidades a través de todo el libro. Dice: en esa época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Todos hacían lo que les daba la gana en esa época. Y uno de ellos es Micaías. Mira lo que hace Micaías, Jueces 17:5. Este Micaías tenía un santuario. Tenía un santuario en la casa. Él no quería ir muy lejos, él no quería ir al templo que estaba en Silo. Él se construyó un santuario en la casa, mucho más elaborado que los altares que a veces los católicos tienen, pero de alguna manera similar, un santuario. ¿Y qué hizo? Hizo un éfod y algunos ídolos domésticos y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Este personaje no tenía ningún problema con el sacerdocio. Él no tenía necesidad de ir los domingos al servicio. Él se levantaba y ya estaba en el servicio, porque tenía un santuario en su casa con éfods, con ídolos domésticos, y además de eso necesitaba un sacerdote. ¿Qué problema? Ordenemos a mi hijo como sacerdote. Se pasó por la faja todo lo que decía en el libro de Levítico y de Números. Pero no es el único. Si avanzas un poquito aquí a Jueces, al capítulo 18, versículo 30, encontrarás algo que es más sorprendente. Dice: allí erigieron para sí la imagen tallada, y Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Miren hasta quién terminó transgrediendo lo establecido por Dios. Los nietos de Moisés. Moisés había recibido la instrucción de Dios de que el sacerdocio era para su hermano y sus descendientes. Claro, él respetó lo que recibió, pero sus descendientes no. Se les olvidó. Y el nieto de Moisés, y a partir de él, sus descendientes se convirtieron en sacerdotes ilegítimos, descalificados por Dios, para una tribu que también quiso tener, como Micaías, no tener que ir a Jerusalén, sino ahí mismo, dentro del territorio de la tribu, tener sus propios sacerdotes y su propio ritual. Y entonces decidieron ofrecerle el sacerdocio a Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, y sus hijos fueron sacerdotes de la tribu de Dan hasta el tiempo del exilio. Avancemos un poquito al libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. Primero de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 33. Este es un rey. El reino de Israel era un reino unido. Durante el reinado de 3 reyes fue un reino unido. ¿Cuáles fueron esos 3 reyes? Saúl, David y Salomón. Era uno solo. Pero por los pecados cometidos por Salomón hacia el final de su vida, el Señor determinó que ese reino se le iba a dividir, que se iba a partir en 2. Y entonces se forman 2 reinos, el reino del sur y el reino del norte. En el reino del norte, el primer rey se llamaba Jeroboam. Y tenía un problema. ¿Cuál era el problema que tenía? Jerusalén se encontraba en el reino del sur. El templo estaba en Jerusalén. Los sacerdotes legítimos estaban en Jerusalén. Y entonces él comenzó a razonar de esta manera: ¿cómo
hago para impedir que los súbditos de mi reino vayan a adorar a Jerusalén, que es el lugar donde hay que adorar? Es el lugar autorizado por Dios para adorar, para acudir al sacerdote y para clamarle a Dios. Sencillo. Vamos a ver lo que hizo aquí en Primero de Reyes 12, 28 al 33. Después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén. Aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel, la parte más sur, y el otro en Dan, que era la parte más norte de su reino. Y esto incitó al pueblo a pecar. Muchos incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdotes a toda clase de gente, hasta a quienes no eran levitas. Decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá. En el altar de Betel ofreció sacrificios a los becerros que había hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betel y quemó incienso. Era una labor de los sacerdotes, entre otras. Hasta él mismo hizo las veces de sacerdote. Ese fue el día que arbitrariamente decretó como día de fiesta para los israelitas. Todo Jeroboam lo hizo en contra de lo que decía el Señor. Todo lo hizo de manera arbitraria, solamente para evitar que de pronto sus súbditos desertaran al reino del sur por el hecho de tener que visitar el templo legítimo allí. ¿Qué soluciones tan sencillas, tan aparentemente prácticas las que tomaban estos personajes? De manera tan olímpica, se pasaban el mandamiento de Dios por la faja. No tenían en cuenta que el Señor dijo que el que no sea sacerdote legítimo será condenado a muerte. Y ahorita vamos a ver algunos casos adicionales. Aquí mismo en este libro, un poquito más adelante, en el capítulo 13, versículos 33 al 34, está tal vez el epílogo de esta historia de Jeroboam. Primero de Reyes 13, 33 al 34, donde está ya el juicio de Dios anunciado sobre él. Con todo, Jeroboam no cambió su mala conducta, sino que una vez más puso como sacerdotes para los santuarios paganos a toda clase de gente. A cualquiera que deseaba ser sacerdote de esos santuarios, él lo consagraba como tal. Esa conducta llevó a la dinastía de Jeroboam a pecar y causó su caída y su desaparición de la faz de la tierra. El juicio del Señor puede tardar, pero llega sobre estos pecadores contumaces, que no solamente ordenaron sacerdocios ilegítimos, sino que además levantaron santuarios paganos, idólatras, porque el único lugar autorizado para adorar a Dios y para ejercer el sacerdocio legítimo era Jerusalén, el templo de Jerusalén. Y yo no sé si ustedes lo saben, pero el acceso a Dios era algo bien complicado en el Antiguo Testamento, bien restringido. No todos los pueblos podían acceder a Dios, solamente uno. ¿Cuál era? El pueblo de Israel. No todas las tribus del pueblo de Israel tenían acceso a Dios, solamente una, la tribu de Leví. No todas las familias de la tribu de Leví tenían acceso al trono de Dios, sino la familia de Aarón. No todos los descendientes de Aarón tenían acceso a la parte más sagrada del santuario, sino el sumo sacerdote, que solamente era uno. Los demás eran sacerdotes, pero solamente había uno que era el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era un oficio que se ejercía de manera vitalicia, es decir, durante toda la vida. Solamente cuando moría el sumo sacerdote, se elegía a otro para reemplazarlo. Como si eso no fuera poco, ese sumo sacerdote solamente podía entrar en el... bueno, les voy a hablar de qué tenía el templo. El templo también tenía una cantidad de, digamos, barreras para acceder a Dios. Tenía varios atrios o patios. En la época del Señor Jesucristo existían los siguientes patios. El más externo se llamaba el atrio de los gentiles. Hasta ese atrio solamente podían llegar los varones que no fueran del pueblo de Israel, es decir, los varones gentiles. Había una advertencia para los gentiles que les decía que si avanzaban más, si entraban más adentro del templo, podían ser ejecutados. Después de ese
atrio externo existía el que se llamaba el atrio de las mujeres. ¿Para quiénes? Para las mujeres judías. Las mujeres judías podían pasar por el atrio de los gentiles, pero avanzar un poco más y llegar hasta el atrio de las mujeres. Y hasta ahí podían llegar. No podían pasar más allá. Después seguía otro atrio que se llamaba el atrio de los varones, al cual podían ingresar los varones judíos. Ellos pasaban por el atrio de los gentiles, ingresaban al de las mujeres y seguían hasta el suyo, que era el atrio de los varones, pero hasta ahí llegaban. Por último, teníamos el atrio de los sacerdotes. Los sacerdotes pasaban por los 4 atrios y llegaban al más interno, que era el de los sacerdotes. En ese atrio se encontraba una construcción que constaba de 2 partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo podían acceder los sacerdotes en ejercicio de su oficio en ciertos momentos. Pero al lugar santísimo, que estaba separado por un grueso velo del lugar santo, solamente podía ingresar, y tengan en cuenta que ese era el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, solamente a ese lugar podía entrar el sumo sacerdote una vez al año en el día de la expiación con temor y temblor. Porque si no había cumplido bien los ritos de purificación, podía ser fulminado en el momento en que entrara. Las tradiciones dicen que al sumo sacerdote le ataban una cuerda cuando entraba al lugar santísimo y traspasaba el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. ¿Para qué la cuerda? Por si moría al tener algún pecado y estar en la presencia de Dios, caía fulminado, poder sacarlo sin tener que entrar, sin tener que exponerse. Entonces tengan en cuenta todas estas restricciones para el acceso a Dios. Los sacerdotes eran privilegiados, sí, pero aún ellos tenían ciertos pasos que cumplir para hacerlo. Y por eso es que se ve mucho más descarado lo que hicieron muchos del pueblo de Israel, como Jeroboam y todos los que hemos acabado de narrar, que se pasaron todas estas restricciones por la faja y ordenaban santuarios diferentes a Jerusalén, paganos, levantaban becerros de oro, ordenaban sacerdotes de cualquier clase de gente. Realmente era una época caótica la que se vivió en la época de los jueces y un poco después también durante el reino dividido. La caída del reino del norte tuvo lugar justamente por estas licencias, por decirlo menos, que se permitieron los reyes del norte. Acompáñenme ahora a Segundo de Reyes 17:32. Ese es el epílogo del pueblo del norte, del reino del norte. El reino del norte desapareció. Fue derrotado por un imperio de la antigüedad que se llamaba Siria, que no dejó nada de él. Solamente una raza mixta, que es la que en el Nuevo Testamento se conoce como los samaritanos. Menospreciada, despreciada por los judíos de Judea. Y aquí tenemos la razón de la caída del reino del norte, el mestizaje espiritual, la mezcla. Dice, adoraban también al Señor, hasta ahí muy bien, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. ¿Saben qué? Esto es algo que de algún modo se aplica a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica son como los samaritanos de hoy, si nos atendemos a estas descripciones. Porque van a misa el domingo, pero el lunes están consultando al brujo. Y no ven un conflicto de intereses entre esas dos prácticas. Era lo que le pasaba a los samaritanos. Dice que ellos adoraban al Señor, pero de entre ellos mismos nombraban sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Ellos eran totalmente indecisos. No entendían que el Dios vivo y verdadero exige adoración exclusiva y que dijo a través del profeta que Él no daría su gloria a esculturas ni la comparte con nadie y que es un Dios celoso. Eso no lo han entendido los católicos. Pero nosotros sí debemos entenderlo. En razón de la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, a la cual todavía no hemos llegado hasta ahora. Vamos a continuar un poquito y miremos un pasaje un poco más extenso
que encontramos en segundo de Crónicas 26 del 1 al 5, para que veamos un rey, para que veamos que nadie puede arrojar la primera piedra, porque ustedes dirán, ah bueno, en la época de los jueces es apenas entendible, y de Jeroboam, pues claro, ese fue el que dividió el reino, pero los reyes de Judá, los que estaban en Jerusalén, ellos sí debieron mantenerse siempre dentro de lo que el Señor dice. No, fíjense que no, aquí vamos a hablar de un rey de Judá, de un rey del territorio en donde estaba Jerusalén, en donde estaba el templo, o sea, tenía todo para hacer las cosas correctamente. Pero se envaneció. Miremos lo que se dice de este personaje que se llamaba el rey Usías. Ya les dije el pasaje, ¿no? Segundo de Crónicas 26 del 1 al 5. Dice, todo el pueblo de Judá tomó entonces a Usías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Usías quien después de la muerte del rey Amasías reconstruyó la ciudad de Elat y la reintegró a Judá. Usías tenía 16 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Usías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Y mientras vivió Zacarías, que era un profeta, quien lo instruyó en el temor de Dios, se empeñó en buscar al Señor. Mientras Usías buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Hasta ahí todo va muy bien, ¿cierto? Con Usías. Tiene todo a su favor. Él habita en Jerusalén, allí está el templo, allí están los sacerdotes. Estaba haciendo lo correcto, pero no todo el tiempo. Si avanzan conmigo al versículo 16, hasta el 21, vemos la salvedad que hace el cronista. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, lo cual lo llevó a la desgracia. ¿Por qué? Se rebeló contra el Señor, Dios de sus antepasados, y se atrevió a entrar en el templo del Señor para quemar incienso en el altar. Es decir, dijo, a mí no me basta con ser rey, yo también quiero ser sacerdote. Pero resulta que Usías no era de la familia de Aarón, ni era sacerdote. Se llenó de arrogancia, él dijo, lo que hacen los sacerdotes yo lo puedo hacer. Un golpe de estado. Más o menos, en sentido inverso. Él era el rey, pero quiere eliminar, es como cuando un presidente elimina el Congreso, elimina todos los demás poderes porque él quiere ejercer las prerrogativas del poder. Él quiso hacer eso. ¿Y qué sucedió? Pero en ese mismo instante, allí en el templo del Señor, junto al altar del incienso y delante de los sacerdotes, la frente se le cubrió de lepra. Al ver que Usías estaba leproso, el sumo sacerdote Azarías y los demás sacerdotes lo expulsaron de allí a toda prisa. Es más, él mismo se apresuró a salir, pues el Señor lo había castigado. El rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jotán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Obvié una parte donde los sacerdotes lo resistieron. Los sacerdotes salieron y le dijeron, no te corresponde a ti hacer eso. Tú eres el rey, te reconocemos como rey, pero nosotros somos los sacerdotes. Aquí los que queman incienso legítimamente somos nosotros. Él no les prestó atención y esas son las consecuencias. Leproso toda su vida. Y miren qué paradójico. Él, que quiso entrar al templo, tener acceso irrestricto a la presencia de Dios, adquirió lepra. Y la lepra era una enfermedad que hacía a cualquier persona inmunda, ritualmente inmunda. El leproso no podía estar en la presencia de Dios, porque la enfermedad de la lepra era un tipo del pecado, tipificaba el pecado. Y el rey arrogante que quiso tener acceso al templo se vio obligado a verse marginado toda su vida de la presencia de Dios por causa de su lepra que lo hacía ritualmente impuro e inmundo ante Dios. Sacerdocios ilegítimos, seguimos viendo aquí aún en el reino de Judá. Pero no solamente tenemos esos sacerdocios ilegítimos, abramos un segundo capítulo. Sacerdocios legítimos. Vamos a mirar sacerdocios legítimos, es decir, de personas que tenían el derecho a ejercer el sacerdocio, pero irresponsables. Porque existen sacerdocios ilegítimos y existen también, como los que vamos a ver, sacerdocios legítimos pero irresponsables. Miremos el primero de ellos en Levítico, capítulo 10, versículos 1 al 2, de manera temprana. Los mismos hijos de Aarón cayeron en esto. Levítico 10, versículos 1 al 2. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón,
Tomaron cada uno su incensario y poniendo en ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. ¿Eran legítimos o no? Claro, eran los hijos de Aarón. Y tal vez razonaron, bueno, hay que ir entrenándonos. Cuando nuestro padre muera, nosotros vamos a recibir de manera hereditaria el sacerdocio, el sumo sacerdocio. Así que, aunque no sea todavía el momento, vale la pena ir ensayando. Parece inofensivo lo que van a hacer. No fue inofensivo. No fue inofensivo que el Señor los ejecutó en el acto por su osadía. Sacerdotes legítimos, pero que ejercieron su sacerdocio de manera irresponsable. Y no son los únicos. Volvamos con Micaías, ya lo recuerdan, ¿no? El que armó culto en su casa y hizo todo allí para no tener que salir el domingo al templo de Jerusalén. Recapacitó un poquito Micaías y en el libro de los Jueces, capítulo 17, versículos 7 al 13, encontramos lo que sucede un poquito más adelante de lo que ya leímos. Jueces 17 del 7 al 13. Dice, un joven levita. Ah, es un levita. Es decir, es de la tribu del que puede ejercer el sacerdocio legítimamente. Un joven levita de Belén de Judá, que era forastero, y de la tribu de Judá, por supuesto era levita, pero vivía en el territorio de la tribu de Judá. Eso es lo que se está diciendo. No puede ser levita y de Judá de nacimiento al mismo tiempo. Salió de aquella ciudad en busca de algún otro lugar donde vivir. En el curso de su viaje llegó a la casa de Micaías, en la región montañosa de Efraín. ¿De dónde vienes?, le preguntó Micaías. Soy levita. Y se le abrieron los ojos a Micaías. Van a ver por qué. De Belén de Judá, contestó él, y estoy buscando un lugar donde vivir. Aquí está la razón por la cual les dije que se le abrieron los ojos. Vive conmigo, le propuso Micaías, y sé mi padre y sacerdote. Yo te daré 10 monedas de plata al año, además de ropa y comida. Creyó que iba a resolver la ilegitimidad de su sacerdote comprando los servicios de un levita, que sí era alguien que tenía derecho a ejercer el sacerdocio. Pero se le olvidó que lo que había montado allí era un santuario pagano. Y que no importaba que tuviera un sacerdote legítimo, un levita, eso no iba a cambiar las cosas. Él tenía montado un culto allí irregular en todos los aspectos, no solamente en el sacerdotal. El sacerdote, el levita, si hubiera sido una persona verdaderamente comprometida con el Señor, le hubiera tenido que decir, lo lamento, el templo está en Jerusalén. Si yo voy a ejercer mi ministerio, tiene que ser allí. Pero también se le abrieron los ojos. ¿Por qué? Por el ofrecimiento. Casa, carro y beca. Pago, comida, sustento. Yo estaba buscando dónde vivir. Aquí me puedo establecer y soy sacerdote además. Ese fue el error. El joven levita aceptó quedarse a vivir con él y fue para Micaías como uno de sus hijos. Luego Micaías invistió al levita y así el joven se convirtió en su sacerdote y vivió en su casa. Y Micaías dijo, mira qué iluso, ahora sé que el Señor me hará prosperar porque tengo a un levita como sacerdote. Creemos a veces que podemos comprar el favor de Dios. Los dos quedan descalificados en este relato. Tanto Micaías, doblemente descalificado en este caso, porque ya había sido descalificado por lo primero que hizo ahora. Cuando trate de arreglarlo, el remedio es peor que la enfermedad. Y el sacerdote que se presta a estas cosas. Asalariados, mercenarios del evangelio, como existen hoy. Ese es este levita. ¿Tenía derecho a ejercer el sacerdocio? Sí, pero de manera correcta, no allí con Micaías. Vamos a ver entonces el último caso de sacerdocios legítimos, que es tal vez el más proverbial. Este tal vez se los voy a contar, pero lo pueden encontrar en 1 de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 36. Vamos a ver si podemos hablar un poquito de esto con mayor detalle. Anoten 1 de Samuel 2, 12 al 36. Y les voy a contar lo que sucedió.
O vamos a leer algunas porciones, pero no todas. Dice, los hijos de Elí. ¿Quién era Elí? El sumo sacerdote legítimo. Y sus hijos eran quienes heredarían el cargo. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se enganchaba en el tenedor. De este modo trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Esa no era la manera de tomar la parte. Los sacerdotes podían tomar parte del sacrificio. Era, digamos, su paga, entre otras, pero no de esta manera tan arbitraria. Pero eso no era lo único que hacían. Además, antes de quemarse la grasa, solían llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario, te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos jóvenes era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un éfod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcana y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaba a su casa. Hay un personaje que aparece ahí, Samuel, el primero de los profetas y el último de los jueces, también de familia sacerdotal. ¿Por qué aparece él ahí? Porque Dios estaba pensando ya desechar a Elí y a sus hijos y colocar a otro en sacerdocio. Sigamos leyendo. Versículo 22. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel. Y mira esto, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. En el mismo santuario lo profanaban de este modo. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Ahí estaba el as bajo la manga que él tenía el Señor. Y para abreviar, vámonos al capítulo 3, versículos 11 al 14. Mira, le dijo el Señor, estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios y sin embargo no lo refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí. Y el desenlace fue trágico. Murieron todos en el día de la batalla. Algunos en la batalla, otros sin estar en la batalla por accidentes domésticos, propiciados por el Señor, porque estos sacerdotes legítimos ejercieron mal su sacerdocio. Entonces ya tenemos establecido que a pesar de que era una institución legítima y que Dios ordenó, no fue ejercida de manera responsable, porque hubo muchos sacerdotes que no tenían derecho a ejercer el sacerdocio, y los que sí lo tenían, lo hicieron mal. Por eso se requería, ahora sí el tercer numeral, el sacerdocio perfecto de Cristo. El sacerdocio perfecto de Cristo. Todos los humanos son imperfectos a pesar de que Dios dio todas las instrucciones, nunca dieron la talla. Entonces se requiere uno perfecto, el de Cristo. ¿Dónde encontramos el fundamento para el sacerdocio de Cristo? No es propiamente un descendiente de Aarón, no es un levita Cristo. Cristo es de la tribu de Judá. ¿En qué se puede apoyar para reclamar su derecho al sacerdocio? Vamos a ver a un personaje enigmático que hay en Génesis 14, del 17 al 20. Génesis 14, del 17 al 20. En relación con Abraham, es este personaje. Dice aquí:
Cuando Abraham volvía de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, el rey de Sodoma salió a su encuentro en el valle de Sabé, es decir, en el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, le ofreció pan y vino. Para decirlo en términos actuales, le dio la cena del Señor. Luego bendijo a Abraham con estas palabras: que el Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Entonces Abraham les dio el diezmo de todo. Y no vuelve a aparecer. Aparece este personaje aquí y no vuelve a aparecer. No se habla ni de sus padres ni de su descendencia. ¿Pero será importante en el relato bíblico? Claro que sí. Si nos vamos al Salmo 110, que es un salmo mesiánico, para los que no saben lo que significa eso, es un salmo que hace profecías que se cumplirán en Cristo. Anuncia cosas que Cristo cumplirá. Eso es un salmo mesiánico en el Antiguo Testamento. Y en ese salmo encontramos esto, Salmo 110, versículos 1 al 4. Tengan en cuenta que se está hablando de manera anticipada de Cristo, aquí. Y dice: así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Hablándole a Cristo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Reapareció Melquisedec. Aparece en Génesis, le da la cena a Abraham, Abraham lo reconoce, le da los diezmos de todo y desaparece. Pero en el Salmo 110, Dios nos está diciendo: miren, paralelamente y anterior al sacerdocio de Aarón, yo establecí otro sacerdocio, según un orden diferente. Según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Y ese sacerdocio va a ser el verdadero, porque el de Aarón está visto que no da la talla, ni nunca la ha dado, ni nunca la dará. Entonces hay otro orden que Dios Señor estableció, el orden de Melquisedec. Y ese versículo se retoma en el Nuevo Testamento. Vámonos a Hebreos, capítulo 5, versículos 1 al 9. Hebreos capítulo 5, versículos 1 al 9, donde se habla de Cristo y donde se explica la función del sacerdote. Dice: todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar a su pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Hasta aquí está hablando del sacerdocio de Aarón, imperfecto. Sacerdotes débiles, ellos mismos participando de los pecados de aquellos que acudían a ellos para que mediaran ante Dios. Pero aquí no termina. Dice, sigue diciendo: tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Por fin aparece en la historia un sacerdote perfecto. No es del orden de Aarón, es del orden de Melquisedec. Y el sacerdocio perfecto de Cristo es definitivo, no requiere añadiduras, es suficiente. Ya lo tratamos cuando hablamos aquí de la comparación entre el único mediador, cuando veíamos una de las diferencias con el catolicismo, que hacen mediadores, entre otros, a los santos, pero sobre todo a la Virgen María. Jesucristo es el único mediador porque es el único que ejerce un sacerdocio perfecto y hace innecesario todo
otro sacerdocio diferente. Declara obsoleto, caduco, cancelado el sacerdocio de Aarón, porque él cumple todo lo que el sacerdocio de Aarón no había logrado cumplir. Amén. Todo el libro de Hebreos, para que lo lean ustedes en casa si quieren investigar un poquito más sobre esto, habla de ese sacerdocio perfecto de Cristo. Lo contrasta el sacerdocio perfecto de Cristo según el orden de Melquisedec con el sacerdocio imperfecto de Aarón y de todos los sacerdotes ilegítimos que lo antecedieron. Ahora, entonces, ¿cuáles son las consecuencias del sacerdocio de Cristo, que es el cuarto numeral? Ya vamos a llegar a la conclusión, que es la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes. ¿Cuáles son las consecuencias? Allí mismo en Hebreos, capítulo 9, versículos 6 al 15, encontramos las consecuencias para nosotros. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 15. Vuelve a hablar de sacerdocio y dice: así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Está describiendo de nuevo el de Aarón. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, es el lugar santísimo. Y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. El sacerdocio de Aarón es imperfecto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas diversas y diversas ceremonias de purificación válidas hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Y ahora miren el contraste. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre. ¿En dónde? En el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras, las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Será que no queda claro? El contraste tan marcado entre el sacerdocio de Cristo y lo que obtiene para nosotros nos perfecciona. Ningún ritual, ni el ritual del catolicismo, todos las prescripciones sacerdotales que cumplen los sacerdotes católicos, se les aplica esto mismo. Son imperfectas, no sirven, son anacrónicas, están mandadas a recoger porque ya hubo un sacerdote perfecto, que se ofreció una sola vez y para siempre, de manera definitiva. No requiere nada más. ¿Y cuál es el beneficio para nosotros? Ya lo vamos a ver enseguida. El beneficio para nosotros es el numeral 5 y último: el sacerdocio universal de los creyentes. Nosotros no tenemos sacerdotes en nuestras iglesias. Eso nos diferencia de los católicos. Tenemos pastores. Yo soy un pastor, pero yo no soy un sacerdote. Si así me están concibiendo ustedes, sáquense eso de la cabeza. ¿Y saben por qué no tenemos sacerdotes? Porque todos somos sacerdotes. No se requiere algunos en particular. El único que requerimos es Cristo, y Él nos hizo sacerdotes a todos, no a una élite en particular, sino a todos. Mírenlo en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. ¿Por medio de quién?
de Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre dado bajo el cielo a los hombres en quien podemos ser salvos. Es el único que necesitamos y somos todos sacerdotes. Nos acercamos a Dios de manera directa. No necesitamos más intermediarios que a Cristo. Él es suficiente. Él es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes subordinados a Él. Amén. Esa es la doctrina del sacerdocio universal de todos los creyentes, que nos brinda a todos los cristianos sin distinción acceso directo y confiado a Dios. Acceso directo y confiado a Dios. ¿Recuerdan algo que creo que vale la pena mencionar aquí? ¿Recuerdan que cuando Cristo muere, justamente el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo? Eso no fue un hecho simplemente aparatoso, eso tenía un significado. Con la muerte de Cristo, el acceso a Dios queda abierto para todos. Lo que en el Antiguo Testamento era tan restringido, en el Nuevo Testamento, en virtud de la fe en Cristo, es algo que se nos ofrece a todos. El velo se rasga y nos indica que ya no tenemos que depender de un sacerdocio elitista y exclusivo, sino que todos podemos entrar, como lo vamos a ver enseguida en el pasaje de cierre. Pero antes de eso, es esa doctrina del sacerdocio universal de los creyentes la que me parece que es la gloria del protestantismo. ¿Saben por qué? Porque eso significa que no hay diferencia jerárquica ante Dios entre ustedes y quienes nos paramos aquí en el altar. Ante Dios somos iguales. Y esa convicción es la que ha llevado a que los protestantes, a través de la historia, se comprometan, porque saben que ellos no tienen restricciones para servir a Dios. Que el pastor sirve predicando y es un clérigo, pero que el laico puede ser tan siervo de Dios como el pastor. Por eso Jorge Howard dijo esta frase magistral: los laicos son el orgullo del protestantismo. Es decir, ustedes son los que hacen la diferencia entre la iglesia católica y la iglesia protestante. Que en la iglesia católica esa distancia, esa separación entre el clero y el laico se mantiene a tal punto que los laicos dicen: yo no tengo nada que hacer aquí. Solamente los sacerdotes están muy distantes. Yo no puedo contribuir, yo no soy sacerdote. En el protestantismo los laicos dicen: yo sí puedo hacer algo como laico, porque a pesar de que no sea pastor, de cualquier modo soy sacerdote. Amén. Eso es lo que hace la diferencia. Y el beneficio final lo encontramos en Hebreos, capítulo 10, versículos 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Amén. Esa es la invitación, y me quedaría corto porque hay muchos otros pasajes que refuerzan esta idea, pero espero que con estos sean suficientes para que ustedes valoren esa diferencia y para que la valoren no solamente para saber defenderla, sino para saber beneficiarse de ella. El camino está abierto. Si no tienes acceso a Dios es porque no quieres, no porque no puedes. Si has creído en Jesucristo y le has rendido tu vida, el Señor te da la investidura de sacerdote. Y con esa investidura, todos los días, a cualquier hora, puedes entrar al lugar santísimo. Amén. Vamos a orar. Señor amado, tú eres nuestro sumo sacerdote. Tú, Señor mío, corregiste todos los defectos y las imperfecciones, los pecados cometidos por los sacerdotes ilegítimos, Señor, que pasaron por alto todo lo que tú estableciste para el ejercicio correcto del sacerdocio en el Antiguo Testamento, Señor. A pesar de que diste todas las instrucciones del caso,
nosotros lo echábamos a perder, Señor, tomando atribuciones que no nos correspondían, como lo hicieron en la época de Micaías, en la época de Jeroboam, y también sacerdotes que, aunque tenían el privilegio de haber recibido esa encomienda de parte tuya, no estuvieron a la altura, Señor, como los hijos de Elí y como otros antes de ellos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú saliste al paso, porque tú declaraste ya obsoleta esta institución del sacerdocio, no porque no sea necesaria, sino porque tú saliste al paso a corregir todas las imperfecciones y de acuerdo a un orden superior, a un orden anterior al de Aarón, al orden de Melquisedec, tú ejerciste tu sacerdocio de manera perfecta. Te ofreciste como víctima, ejerciste como sacerdote, y ambas cosas las hiciste de manera perfecta, una vez y para siempre. Que a partir de ese sacrificio que rasgó el velo del templo, demostrando que ese acceso tan restringido en el Antiguo Testamento a tu presencia ya quedaba por completo abolido, y todos los creyentes podían entrar al lugar santísimo simplemente por la fe que te ponemos en ti. Eso es lo que queremos hoy aprovechar, Señor, y valorar. Beneficiarnos de las consecuencias maravillosas que tu sacerdocio perfecto tiene para nosotros, Señor. Dios mío, que valoremos esa doctrina, que no es simplemente una doctrina para diferenciarnos o para entrar en contiendas con los católicos. No, es una doctrina de maravillosos efectos prácticos. Es la que nos permite acudir a ti en todo momento y en toda circunstancia, con un corazón contrito y humillado, con la certeza de que al que a ti viene, tú no le echas fuera. Señor, permite hoy que algunos más tengan acceso a este privilegio, que algunos más, como lo dicen en tu palabra, puedan hoy entrar por primera vez al lugar santísimo, porque en virtud de su fe y de su arrepentimiento, tú les das la investidura sacerdotal hoy, para que sean sacerdotes y para que sigan aumentando la gloria del protestantismo, que no depende de los ministros, sino en la cual todos podemos contribuir y servirte, Señor, y comprometernos con tu causa. En el nombre de Cristo te hemos orado, con el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Cinco minutos más para hacer una invitación. Sé que es una noche fría, que eso puede haber intimidado a algunas personas que tenían la intención de venir, pero también sé que el Señor siempre trae a la iglesia a los que tiene ordenados para vida eterna. Y es posible que haya, a pesar de la fría noche y de la lluvia, personas que hayan venido hoy por primera vez a la iglesia y que hoy hayan abierto los ojos a través de lo que hemos predicado y se hayan dado cuenta que no tienes que depender de ningún intermediario humano, que te basta con Cristo, que si tú pones tu fe con actitud humilde y con arrepentimiento en Cristo, el Señor hoy mismo te pone la investidura sacerdotal, y a partir de hoy vas a tener acceso directo a Él, sin necesidad de otros mediadores. Nosotros orientamos tan solo, nosotros no mediamos por nadie ante Dios, orientamos a los creyentes para que ellos mismos de manera directa acudan a Dios. Esa es la labor del pastor, nada más. Es muy diferente a la del sacerdote. Por eso no tenemos confesión auricular, por eso nadie se confiesa ante un pastor, se confiesan directamente ante Dios. Y esa puede ser la oportunidad que el Señor te está dando hoy, de que confieses tus pecados, te arrepientas, te reconcilies con Él y te conviertas en su sacerdote, donde quiera que estés y donde quiera que el Señor te lleve. Si hay personas que hoy quieren aprovechar ese privilegio que el Señor ofrece, reconciliarse con Él mediante una oración muy sencilla para entregarle su corazón al Señor, a esas personas que hoy se encuentran con nosotros por primera vez o que quieren hacer hoy una oración sencilla conmigo para entregarle su vida al Señor Jesucristo, les voy a pedir el favor de que levanten su mano. Las personas que hoy quieran hacer una oración para entregar su vida al Señor. Dios te bendiga a ti igualmente. Dios te bendiga. Les voy a pedir que pasen un momento aquí al frente, son tan amables, aquí para tenerlos más cerca. Démosles un aplauso, sí, para animarlos.
Aquí rápidamente, si me acompañan para orar con ustedes, no les voy a entregar el micrófono para que se dirijan a los que estamos aquí, mirando hacia el fondo, hacia allá, hacia allá, sino sencillamente es para tenerlos más cerca y poder guiarlos de manera un poquito más personal en esta oración que es la puerta de entrada al cristianismo. No nos hace cristianos ir a una iglesia, ni católica, ni protestante, no nos hace cristianos el leer la Biblia. Lo que nos hace cristianos es esta confesión, esta oración que ustedes van a pronunciar hoy, porque el Señor de alguna manera ha tocado su corazón para que entiendan que es Él el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre sino solamente por Él. ¿Alguien más quiere unirse a este grupo de sacerdotes que van a ser investidos ahora como tales? Bueno, entonces vamos a hacer la oración con ustedes cuatro. Van a inclinar su rostro y a cerrar los ojos y repitan conmigo estas palabras creyéndolas en su corazón. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo confieso que tú eres Dios, que te hiciste hombre por mí y moriste en la cruz por mis pecados. Señor Jesucristo, yo reconozco hoy que he pecado. Confieso mis pecados, pero creo en mi corazón que tu sangre preciosa me limpia completamente de todos mis pecados. Mi pasado no existe más, porque tú haces hoy de mí una nueva persona. Te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús mío, y a partir de hoy, sé mi Señor, mi Salvador, mi sumo sacerdote, y transfórmame en un sacerdote que te sirva bien, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. No se van a sentar todavía. Bueno, no fue muy fuerte, pero no importa. Les voy a dar un abrazo de bienvenida en nombre de los que están allí sentados del cuerpo pastoral, y una vez que lo haya hecho, les voy a pedir que acompañen un momento a Lugier, que está levantando la mano. Lo llevará a un salón.